Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast especial, Más allá de la misión. Hoy hablaremos acerca de la educación y el papel importante, relevante que cumple en la misión. Y para esta conversación no voy a estar sola, por supuesto. Tengo a dos super mega invitados, pastores, profesionales, teólogos que tienen la experiencia en esta área y vamos a conversar, a aprender también muchísimo. Así que bueno, sé bienvenido, bienvenida, comparte desde ya lo que está sucediendo en este podcast allí, algún amigo, vecino, a través del WhatsApp. Recuerda que estamos en este entorno de la 62ª edición del Congreso de la Asociación General. Estamos aquí en la sala de exposición, donde la gente está allí muy feliz, disfrutando de todo lo que pasa en la iglesia a nivel mundial. En un solo lugar nos estamos reuniendo, conociendo allí realidades, experiencias, así que bueno, sean todos muy bienvenidos a este espacio del podcast Más allá de la misión en este segundo episodio. Y me encuentro allí con dos caballeros. Pastor Edgar Luz, ¿cómo está? Bienvenido, preséntese allí un poquito para quienes están allí en la transmisión de Adventista Sudamérica, el habla hispana, para que le conozcan. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, especialmente con el amigo pastor Dr. Sócrates, con quien trabajamos muchos años y tuvimos el privilegio de servir en la división sudamericana por casi 28 años en varias funciones. Ahora estamos del otro lado del mundo, en Northern Asia Pacific Division, que tiene su sede ahí en Corea del Sur, y desde ahí trabajamos con la educación en varios países de Asia. Es interesante lo que pasa allí con nuestra iglesia adventista a nivel mundial, y hoy en especial, hoy vamos a conocer lo que pasa en el área de educación. Y por este lado tengo al doctor Sócrates Quispe, quien es el director asociado de la Asociación General. Pastor, bienvenido, cuéntenos cómo está y bueno, hay un saludito para quienes están viendo en este momento el podcast. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Alegría estar con ustedes, contigo en este momento y también con mi querido amigo, compañero, colega, Pastor Edgar Luz. Trabajamos 8 años juntos en la División Sudamericana, pero trabajé antes de la División Sudamericana en Perú como profesor universitario y ahora estamos sirviendo a la iglesia en un territorio completamente distinto. No es un territorio específico, sino son varios territorios, porque la responsabilidad que tenemos nos acompaña o nos da para poder visitar varios lugares en el mundo. Así que estamos sirviendo como director asociado de educación en la Conferencia General. ¿Qué países allí está visitando, Pastor Sócrates, en este liderazgo, en esta responsabilidad que se tiene como director asociado de la educación? Apenas para que los colegas y amigos y compañeros conozcan, la Iglesia Mundial tiene una líder, la doctora Lisa Bursley, que es la directora mundial de educación, y juntamente con ella trabajamos 4 asociados. Y cada asociado tiene la responsabilidad de acompañar por lo menos 4 divisiones o 3 divisiones. En mi caso, yo acompaño el crecimiento de la educación adventista en el territorio de la división interamericana, la división intereuropea, la división euroasiática y, por hablar portugués, Angola y Mozambique también. Excelente, bueno, son diversos los desafíos que se tienen allí en pro de la misión, y hoy hablando de este foco que es tan relevante como es la educación adventista. Su eslogan, su lema dice más que enseñanza, y es que realmente eso es la educación adventista. No solo te prepara para esta vida terrenal, que es importante, sino que te entrega valores, principios cristianos, física, mental, espiritualmente. Otro foco que hace la diferencia. Y misionera, por supuesto, que hoy va a ser el foco totalmente en la misión. Y hablando de eso, en esta primera parte vamos a hablar de llamado y propósito. Y en este caso quiero preguntarle, Pastor Edgar, ¿cómo comprendió usted que la educación adventista era su llamado, era esta línea para seguir avanzar en la misión? Los caminos de Dios son distintos de los nuestros. Yo sentí el llamado cuando mi hermano me invitó a hacer mi facultad en Brasil, en UNASP, São Paulo, y ahí entré por el curso de letras, la primera primera cohorte de letras en el campus de São Paulo, y de ahí tomamos el gusto por la educación. Y aquellos que trabajan en la educación lo hacen porque aman. Y yo sentí desde ahí que Dios tiene un ministerio, un propósito de preparar
niños, adolescentes, adultos, jóvenes, física, mental, espiritual, socialmente, para serem buenos profissionais, buenos ciudadanos neste mundo, pero também para serem nossos colegas em la escuela celestial. Então, desde aí me puso em las manos de Deus para ser braço humano de Jesus para ayudar a las personas a través de la educación. Bueno, realmente es excelente ver, escuchar, atender al llamado que Dios nos hace todos los días. Nosotros debemos estar atentos, nuestros oídos atentos a la voz de Dios, de lo que Él desea para nuestra vida, para cumplir sus propósitos en la misión. Y en este caso quiero preguntarle, pastor, ¿en qué momento de su vida usted sintió ese llamado? Este es el camino que el Señor quiere que siga para el avance de su obra en el área de la educación. Mi formación inicial es de ingeniería. Soy ingeniero de alimentos de formación profesional. Y mi camino está orientado más a la parte de investigación, porque comencé la maestría, el doctorado, el postdoctorado y ya estaba volviéndome un investigador científico. Pero cuando volví a Perú, en un momento de esa formación, porque estoy en Brasil, me invitaron a ser profesor universitario en la Universidad Peruana Unión. Al inicio me sentí un poco no tan satisfecho por la cuestión financiera principalmente, porque mi foco había cambiado, pero poco a poco entendí la filosofía de la educación adventista. Y cuando entendí esa filosofía, mi mente cambió y comencé a abrazar esta obra de manera distinta. Y dejé muchas cosas que de repente el mundo podría ofrecerme, porque entendí que esta educación es especial, sagrada en realidad. Porque la formación no se limita apenas a lo que yo había conseguido en términos técnicos y de ciencia. Era conocimiento, era aprendizaje, era desarrollo. Pero faltaba lo más importante, que era un pensamiento de formación hacia el futuro, como dijo el pastor Edgar Luz. Nuestro negocio, nuestra propuesta de valor va más que eso. Nosotros pensamos en una educación que nos lleva a la eternidad. Y por eso la educación tiene mucho que ver con esa misión de llevar personas al reino de los cielos. Entonces, cuando yo entendí ese principio de que la educación adventista prepara personas para que puedan ser buenas en este mundo, pero que les permita llegar al reino de los cielos, yo abracé la educación. Y ahí Dios me llevó a caminos que nunca imaginé, porque nunca pensé trabajar en educación. No pensé trabajar en el departamento de educación. No pensé trabajar en la división sudamericana. No pensé trabajar en la Iglesia Mundial. Pero Dios me guió para que pueda ahora colocar esos conceptos que aprendí de manera personal para que otras personas también puedan ahora entender que en realidad la misión de la educación adventista es llevar personas al reino de los cielos. Amén, así es, pastor. Solo un comentario. La educación por sí sola es una área muy atractiva, sí, apasionante para aquellos que quieren investigar, para aquellos que quieren hacer un mundo mejor, para aquellos que le encanta el conocimiento. Entonces, actuar en la área educacional tiene todo ese aspecto interesante. Pero si pensamos solamente en este mundo, podemos hacer muchas cosas para ayudar a las personas, para el aprimoramento profesional, pero la educación adventista tiene una mirada más allá, con una interacción para este momento ahora, para el futuro cercano y sobre todo para cuando atravesamos la frontera de la eternidad. Y ahí todos nosotros nos tornamos alumnos del gran Maestro Jesucristo. Esta es la belleza de la educación adventista. É isso que ele distingue. E assim la educación adventista tem um propósito que não se termina aqui, não finaliza aqui, pero seguimos adelante junto com nossos alunos, juntos como educadores y juntos con nuestro gran Maestro Jesucristo. Esa es una analogía muy hermosa, Pastor Edgar, porque tenemos al gran Maestro de Maestros, quien nos dejó un legado,
una enseñanza. Ejemplo os he dado, dijo Jesús, y eso ahí hace la diferencia. Sin embargo, el enemigo de Dios, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ve las formas de desanimarnos, de que nos grite al oído mentiras que nos creemos, como no se puede, para qué insistir. Y le consulto, Pastor Sócrates, alguna experiencia donde usted haya sentido debilitado, pero aún así el propósito de Dios fue mucho más alto y más grande. ¿Alguna anécdota, dificultad que haya vivido y nos quiera comentar? Cuando pensamos en el cumplimiento de la misión, tenemos que pensar que es un proceso que requiere de una palabra llamada inteligencia misionera. Porque salir de un lugar para otro, los científicos dicen que es como más o menos perder un familiar. Puede provocar síntomas parecidos. El pastor se fue a Corea, de Brasil. Yo lo he escuchado como el término un duelo migratorio. Duelo Uno migratorio. vive un duelo. Yo salgo de Perú para Brasil y de Brasil para Estados Unidos. Ese proceso de por sí ya es una fase dolorosa. Y más aún cuando estás con hijos. Hijos adolescentes aceptan el llamado, pero pasan por un proceso completamente distinto comparado con lo nuestro. Entonces, el hecho de hacer misión no es una cuestión simplemente de un símbolo o un estatus de ser, bueno, soy misionero, no. Por detrás de ese llamado existe todo un trabajo a ser realizado de manera personal, del punto de vista emocional, psicológico, espiritual, financiero. Es complejo. Misión es muy lindo, pero hacer la misión es lo más difícil. Por eso hay, un autor decía, ¿no? Hay muchos que son misiólogos, hay muchos que son misiófilos, pero hay pocos que son misioneros. Porque misionero es realmente cumplir un llamado viendo condiciones completamente distintas. Entonces, yo siempre cuando me preguntan cuál es lo más difícil en este proceso, es dejar tu territorio, es dejar una familia, es dejar un contexto social, es dejar todo un cuidado especial, es vivir en contextos completamente distintos desde el punto de vista social, emocional, de realidades distintas. Entonces, el desafío mismo es completo, no es simplemente una cuestión puntual, es todo son elementos completos que hacen con que el llamado sea una cuestión desafiante, pero por detrás de todo eso no estamos solos. Está Dios. El que Sócrates habló es muy importante porque como familia de misioneros tenemos que pensar en el contexto cross-cultural. Nosotros cuando vamos, dejamos familia, vendemos tudo que temos, pouca coisa se queda e nós vamos a uma outra realidade completamente distinta. Pero es importante considerar que la misión tiene no solamente este contexto de salir y predicar, pero ¿por qué hacemos esto? Porque otras religiones también hacen misión. Si hoy miramos la ventana 1040 como una de las regiones más difíciles, y ahí yo vivo y trabajo y puedo hablar un poco más sobre la diferencia de cada uno de los países que tenemos dentro de nuestro territorio, cómo son las escuelas, cómo son los alumnos. Podemos hablar un poco sobre esto, pero hay otras religiones que miran para América do Sul, por ejemplo, como la ventana 1040 de ellos. Y para ellos, la ventana 1040 de ellos, América do Sul, vive en las tinieblas, así como nosotros pensamos de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestra misión adventista a través de la educación? Es porque somos un movimiento profético. Esta es la gran diferencia. ¿Por qué dejamos familia? ¿Por qué dejamos nuestro país, nuestro hogar, para mudar para un otro país que no conocemos, con distinta cultura? Porque somos parte de un movimiento profético. Y como Jesucristo dejó el cielo para venir aquí, compartir amor
esperanza y salvación, así nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo, cristianos, adventistas porque acreditamos en el adviento de Cristo, necesitamos también hacer nuestra parte para compartir el amor de Dios, la esperanza y el plan de salvación. Este es el propósito de la educación adventista. Aquí en toda parte del mundo. Definitivamente, pastor, porque es un objetivo, un propósito mucho más alto, mucho más grande. Nuestros ojos finitos no alcanzan a dimensionar la forma en que el Señor desea usarnos para cumplir su misión. Y yo quiero leer algunos datos para nuestros amigos quienes están viendo, escuchando allí el podcast hablando de la educación, porque la educación adventista está presente en 165 países, tiene más de 10,000 instituciones en la red, cuenta con más de 120,000 docentes comprometidos, más de 2 millones de familias eligen la educación adventista. Estas cifras que el pastor Sócrates conoce muy bien, ¿qué significan? ¿Qué significan para la misión? El doctor John Wesley Taylor dijo una vez que la más grande campaña evangelística que tiene la iglesia adventista es la educación adventista. Porque solamente pensar en ese número, 2.330.000 alumnos que están 5 días a la semana, durante casi un año entero, nos da la posibilidad a nosotros de cumplir la grande comisión: discipular, enseñar y bautizar. Por lo tanto, cuando pensamos en los números, pensamos en esa posibilidad, y de esa cantidad que tú mencionaste, más o menos 60-70% no son adventistas. Entonces, el campo misionero que tenemos es grande ya de por sí. Y sumamos las realidades distintas que tenemos en cada territorio, entonces tenemos realmente una posibilidad de hacer evangelismo y de misión grande. Y por detrás de ese número existen 120,000 misioneros. Porque la misión no se limita apenas de salir de un territorio a otro territorio. Es aceptar un llamado. Es dejar las posibilidades que tenemos fuera en el mercado. Ya aceptar la filosofía y aceptar el llamado para trabajar en la educación adventista nos coloca como misioneros. Porque podríamos ganar muy bien, y las personas que salen de la educación como profesores, administradores, y van al mercado, ganan muy bien. Están en el mercado con otro tipo de visión. Pero nosotros estamos aquí porque amamos una causa, una misión, una comisión. Es por amor. Entonces, por eso, cuando uno piensa en números, no piensa apenas en números. Piensa que por detrás existen personas, seres humanos que dedican su tiempo, su esfuerzo, capacidades para cumplir esa comisión. Ahora, ese proceso no ocurriría de manera completa si por detrás no existe lo más importante, que es la presencia del Espíritu Santo. Ese diferencial hace que la educación realmente sea una cuestión tan práctica en la vida de muchos estudiantes, porque si no fuese por el poder del Espíritu Santo, el ser humano no podría hacer nada. Elena G. White habla sobre esa presencia, dice que nosotros como escuelas adventistas deberíamos parar todos los días a recibir, dice, la inteligencia celestial, la presencia del Espíritu Santo, juntamente con la inteligencia de los ángeles presentes. Imagínate, son educadores, porque por detrás de esos educadores están los ángeles presentes. Está presente el Espíritu Santo. Entonces, esta educación, una educación cualquiera, una propuesta de valor diferenciada y una propuesta que tiene una identidad divina, juntamente con la identidad escatológica o identidad histórica o profética también. En algún momento le escuché al pastor Ayrton Keller pasando, visitando por la división, quien ahora es el presidente de la Asociación General, decir: la iglesia adventista no tiene colegios, no tiene un canal de televisión, no tiene una casa editorial, no tiene estas instituciones. La iglesia adventista tiene un colegio, tiene instituciones disfrazadas, o sea, tiene iglesias disfrazadas de colegio, tiene iglesias disfrazadas de canal de televisión, y eso nos deja entrever la visión que el Señor nos ha entregado, la sabiduría respecto de eso. Pastor Edgar, ¿algún testimonio de algún alumno, de algún estudiante que haya marcado? Porque bueno, sin duda han pasado de pronto muchas historias, pero alguna que le hayan marcado. Muchas historias. Sí. La educación adventista hecha de historias. Totalmente. Son vidas, no son números. Cuando hablaste de presencia
esta cantidad de países, y cuando hablamos de cantidad de alumnos, a veces pensamos, son números, no, son almas, son historias, son familias. Entonces lo que más tenemos son historias de transformación. Pero antes de entrar en este testimonio, un punto importante que el doctor Sócrates ha mencionado es que la educación adventista sin el Espíritu Santo, la actuación de este Dios que nos convence del pecado, de la justicia, del juicio, que nos orienta, que nos da sabiduría. Y sin Jesucristo no es educación adventista. La educación adventista no son predios, no es estructura. Por ejemplo, aquí podemos pensar en Estados Unidos, tenemos Loma Linda University, Andrews University, Que son preciosos. y muchas otras instituciones que son grandiosas con sus estructuras. En nuestra región tenemos Samyuki University, una linda estructura. Tenemos una otra, Samyuki Health University, a cerca menos de 30 minutos. Dos lindas instituciones. Pero ¿son esos edificios que hacen la educación adventista? No. En nuestro territorio tenemos Corea del Sur, Japón, Taiwán, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistán. Cuando uno visita una escuela en Nepal, en las montañas, una escuela de bambú, niños que sentan en el piso para estudiar. ¿Cuántas computadoras hay en esta escuela? Nenhuma. A veces el baño es tan precario y nos sensibiliza mucho. Pero la buena noticia, Dios está lá. Jesús está lá. El Espíritu Santo está actuando ahí. Ángeles acompañan los maestros, los niños, sus familias. Entonces, esto es la esencia de educación adventista, una conexión con el cielo. Y le comparto que tenemos estructuras que, si uno mira, nada tiene que ver con la educación adventista de otros países y otros lugares, pero la esencia, la filosofía está ahí. Y ahora entro en el testimonio. Niños que llegan a nuestras escuelas, que a veces para pagar la cuota, Como la mensualidad. de 5 o 10 dólares por mes, no tienen recursos. Pero allí reciben esperanza, conocimiento, visión misionera y un propósito muy claro que está en las manos de Jesús. Entonces tenemos allí en Pakistán, por ejemplo, jóvenes que llegaron de cultura, religión completamente distinta de las nuestras. No voy aquí a mencionar la religión, pero llegan, empiezan a comprender la Biblia, nunca tuvieron contacto con la Biblia, nunca oyeron de Jesús, pero a través de la educación adventista, paso a paso, van siendo transformadas en su carácter, a semejanza del gran Maestro Jesús. Empiezan a enamorarse de este Salvador, donde ustedes empiezan a predicar con amor, con servicio, con humildad, con empatía, reflejándose. Así es. Y eso marca en la niñez. Y esto es el verdadero propósito de la educación adventista. No es ser una gran red mundial. Somos una gran red mundial. No es tener Y alabado sea Dios por miles de eso. alumnos. Tenemos miles de alumnos. Pero nuestro propósito no es este. Es trabajar uno por uno, como una persona por la cual nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro gran Maestro, donó su vida. Es uno, no es la multitud. Este es el propósito de la educación adventista. Pastor Sócrates. Sí, apenas para poder complementar también lo que dice el pastor.
Muchos pueden pensar, pastor, que deberíamos pensar que la escuela adventista o la educación adventista debería ser así, ¿no? En cuestiones de precariedad muchas veces. Sin embargo, también somos llamados a ofrecer excelencia en las cosas que hacemos. Y también la educación adventista busca no solamente atender en esas condiciones, sino constantemente busca la excelencia en cuanto a la estructura, en cuanto al avance, en cuanto a la innovación, en cuanto al desarrollo. De hecho, son diferentes contextos que los cuales vivimos en diferentes países, pero la educación adventista siempre va a buscar la excelencia en cualquier acción que realiza para que la misión sea cumplida con calidad también de esa manera. Entonces es importante pensar también en esa cuestión de calidad, identidad y misión. Y Total, me parece súper importante. Solo quiero, sí, pastor. no, só para dizer que ¿Sí? isso é muito importante porque quando estamos em um país, em uma escola que tem recursos, há que se pensar que tem outras escolas que não têm. ¿Qué Sí. opina? E como o pastor Herto falou 2 dias atrás em um encontro com reitores das universidades adventistas alrededor do mundo, diretores de educação das divisões da Associação General, 3 palavras muito importantes. Primeira, excelência em tudo, em la relação, em los edifícios, em la calidad académica. Segunda palavra, identidade. Temos que ser adventistas del sétimo dia. Onde estamos? Sea em qualquer país. Nós estamos em Paquistão, o segundo mais grande país em número de população muçulmana. Bangladesh, quarto del mundo. Nepal, o segundo país hinduísta del mundo. Não importa aonde estamos, temos que ter nossa identidade adventista del sétimo dia. E a terceira base muito importante, misión. E aqui estamos en este tema. Sí, de ir más allá de la misión a través de la educación, excelencia, identidad, misión. Y en esto quiero que me cuente, Pastor Sócrates, algún testimonio que le haya marcado de la educación adventista, porque siempre las historias nos marcan. Siempre como seres humanos queremos conocer más acerca de otra persona de la cual fue marcada, llenada con el Espíritu Santo, en este caso a través de la educación. Cuando asumí la función el año 2023, en octubre, me invitaron a visitar una universidad en África, una universidad que está pasando por un proceso para ser acreditada. Cuando llegué a la institución, yo me sorprendí en términos de la estructura que tiene, porque uno está acostumbrado a una realidad distinta en América del Sur. Uno visita UNASPI o visita la UAP o visita la UNACH o la UPU, donde hay una estructura completa, compleja y moderna muchas veces, ¿no? Llegué a la universidad y veo que la estructura no es aquella que uno imagina. Entras al internado y ves gente que vive en una condición tal vez con mucha necesidad. Jóvenes en un solo cuarto, durmiendo en un camarote, con colchones pequeños, pero el internado completamente lleno. Uno tiene un manual de acreditación, de excelencia, que aplica constantemente para poder evaluar la calidad universitaria, la calidad en las universidades, con la identidad adventista también. Si uno quiere aplicar de manera estricta lo que está en ese manual, en ese documento, uno puede decir, bueno, aquí se cierran las puertas porque no hay condiciones mínimas para ofrecer algo que la iglesia espera. Pero cuando ves a los 1000 alumnos en ese lugar, felices, cuando ves a los profesores que transmiten una pasión por la misión, cuando ves al profesor preocupado no solamente por la parte de conocimiento, sino mostrándole que existe una esperanza, de que hay un cuidado especial, de que hay una posibilidad de salvación. Y cuando ves al alumno con el ojo diciendo, yo quiero alcanzar un nivel profesional para ser distinto en este mundo y salir de este territorio y de repente acompañar a otras personas también en otros territorios, nosotros simplemente damos el ok. Te cuento esto de manera así completa porque todo eso apenas nos muestra que nosotros podemos realmente ver
cambio, podemos ver esperanza, podemos ver futuro en ese grupo de personas que no solamente tienen esa necesidad de alcanzar algo distinto en el territorio que tienen, sino que por detrás de todo eso, y siempre estamos repitiendo lo mismo, está la presencia del Espíritu Santo. Está la Biblia, ¿no? Por eso creemos nosotros en la sola escritura, en la tota escritura, en la prima escritura, como parte fundamental de este proceso, porque a través de esos elementos podemos cumplir aquello que Elena G. White decía. Dice él, nuestras escuelas deben ser un lugar de formación de misioneros. Exacto. Y si los educadores, dice, adquieren o aceptan el llamado, deben tener, dice, el espíritu misionero. Entonces, si el espíritu misionero está en el profesor, está en el líder, está en el administrador, está en toda la institución, con seguridad, el estudiante formado ahí no será apenas un estudiante más graduado o un profesional más graduado, será un estudiante misionero, será un médico misionero, ingeniero misionero, profesor misionero, y así se cumplirá la Grande Comisión. Y el punto que hablaste, disculpe, el principal libro de texto es Biblia. Biblia. Todos los demás materiales tienen que seguir esta orientación. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita en la educación adventista para la transformación de una vida? Depende, porque el Espíritu Santo está actuando. Le cuento un testimonio, un niño que entró ahí con 6 años y se quedó poco más de 2 meses, una cosa así, y se enfermó. Y desafortunadamente vino a fallecer. Pero él antes dijo a su mamá y su papá, quiero ir a la iglesia adventista porque mi amigo me habló de la iglesia adventista, yo quiero conocer, pero no alcanzó a ir. Pero su mamá le prometió antes de morir, yo voy a la iglesia por usted. Y después ella fue, su papá fue también. Para resumir la historia, porque no tenemos mucho tiempo, tanto su mamá cuanto su papá se convirtieron y hoy son adventistas de Séptimo Día. Y más, hoy su papá es director de una escuela adventista y su mamá es coordinadora de una escuela adventista. Y 7 años después de este episodio, tuvieron un otro filho, un otro hijo. Y yo tuve el privilegio de bautizar este otro hijo. ¿Cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses. El Espíritu Santo La sabe. obra es del Señor, o sea, aquí nada es mérito humano. Sí. El Espíritu Santo Así es. es el que hace la obra. Dele la misión. Claro, que está de nuestra parte, cumplirla, Cumplir. Ahora, hacerla. Sí, pastor. Ángela, muchas personas pueden pensar y decir que misión es salir a territorios distintos a los nuestros. Pero el hecho que usted cuenta, pastor, de salvar a una persona en el ambiente que uno se desarrolla, es misión. Por eso la misión no es una cuestión de hacer algo extraordinario, es hacer simplemente el mandato divino. Es ir de donde sea para comunicar la verdad, para enseñar, para bautizar. Entonces, por eso la palabra glocal, ¿no?, es importante para nosotros. La educación adventista cumple la misión local porque tiene presencia en muchos países y tiene presencia todos los días en la escuela, con cada profesor, en cada escuela. Entonces, la educación adventista cumple la misión conforme está pensado como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sin duda es lo que dice su eslogan, más que enseñanza. Yo quiero hacerle la invitación a ambos para que vayan allí preparando, porque queremos que las personas vayan a la práctica, en las iglesias locales, individualmente, qué deben hacer los hermanos, las hermanas, las personas que están allí en sintonía, que empatizan también con la iglesia, que empatizan con la educación adventista, que empatizan con esto de la misión. Un llamado allí, pastor, a quienes están viendo en la práctica qué debemos hacer. Sea un representante del cielo, sea Jesús Cristo para las personas, y cada momento de su vida, que su respuesta sea, yo iré, I will go. Y nosotros
durante todo este tiempo que trabajamos en la educación adventista, en mi caso 30 años, fue una respuesta al llamado de Dios. Entonces yo iré ser un representante del cielo, ser como Jesucristo a través de la educación adventista. Amén, amén. Yo siempre digo, más de ti, Jesús, menos de mí. Más de ti, Señor, menos de mí. Y eso va a empezar a marcar la diferencia totalmente en lo que somos, en lo que hacemos. Pastor, un llamado en la práctica que tienen que hacer allí quienes están sintonizando el podcast para cumplir la misión, ir más allá de la misión a través de la educación. La única manera de hacer la misión es entendiendo la identidad adventista. Y cuando pensamos en identidad adventista, en función del propósito que tiene la educación adventista, pensamos en 6 identidades. Identidad divina, identidad bíblica, identidad cristiana, identidad holística, identidad escatológica e identidad misionera. Si entendemos estos principios, realmente podremos nosotros hacer misión. Por eso yo invito a que todos los colegas, compañeros, profesores, educadores, estudiantes, padres de familia, abracemos este tipo de identidad, para que así podamos realmente hacer la misión donde nos encontremos. Porque si tú entiendes que eres de Dios, que la educación le pertenece a Dios, tú vas a obedecer el mandato divino. Y lo vas a hacer con un principio bíblico, fundamento bíblico. Vas a poder hacer todo lo necesario para rescatar a las personas. Entonces yo invito a que todos podamos desarrollar esa inteligencia espiritual para entender esa identidad adventista y así cumplir la misión de la Iglesia Adventista este mismo día. Amén. Se nos ha acabado el tiempo aquí en el podcast. Fue maravilloso conversar, escucharles, aprender. Les dejamos la invitación para que mañana no se pierdan un tercer episodio en este contexto del Congreso de la Asociación General. Y bueno, vamos a orar, aceptando este llamado, este propósito, comprometiéndonos con lo que el Señor nos ha mandado en este momento. Pastor Edgar, si quiere acompañarnos en la oración final, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por todas las oportunidades que nos da de servir como misioneros en nuestro país y en otros países también, en otras culturas. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, sobre la educación adventista, sobre Ángela, sobre el Dr. Sócrates, nuestras familias y sobre toda tu familia alrededor de este mundo. Y sobre todas las personas que necesitan esperanza y necesitan de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, en nombre de quien pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sócrates, Pastor Edgar. Y bueno, ya saben, ahí sigan en la sintonía de este podcast Más Allá de la Misión. Nos vemos mañana en el episodio 3. Chao.